En el siguiente video hablaremos de la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer. Dicha convención fue aprobada el 20 de diciembre de 1952 y fue adoptada el 31 de marzo de 1953. Sus datos y características son los siguientes. En primera instancia hablaremos de su categoría, que es un tratado multilateral, tiene un estatus vigente, el nombre del tratado es Derechos Políticos de la Mujer, su lugar de firma fue en Nueva York, Estados Unidos, su fecha de línea fue el 23 de marzo de 1953 con vinculación en México de 1981. Entrada en vigor fue el 21 de junio de 1981. Una pequeña reseña es que la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer protege de manera específica el derecho de las mujeres. Los primeros 3 artículos de la Convención determinan el derecho de la mujer al sufragio, a ser elegible en una elección y a ocupar cargos públicos. La Convención fue la primera legislación internacional en proteger el estatus de igualdad de la mujer para ejercer derechos políticos. Es más aún, fue el primer tratado internacional en obligar a sus estados a proteger los derechos políticos de sus ciudadanos. La aportación de la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer fue el reconocimiento del sufragio para las mujeres, el derecho a votar en condiciones de igualdad y sin discriminación, la posibilidad de elegir, la posibilidad de ser electas. Su fundamento es la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es considerada generalmente el fundamento de todas las normas internacionales sobre los derechos humanos. Aprobada en 1948, ha inspirado un valioso conjunto de tratados internacionales para los derechos humanos. A través de la ratificación de los tratados internacionales de derechos humanos, los gobiernos se comprometen a poner en práctica medidas y leyes nacionales compatibles con los deberes y obligaciones inherentes a esos tratados. En consecuencia, el sistema jurídico interno proporciona la principal protección jurídica de los derechos humanos garantizados por el derecho internacional. Nuestra propuesta se basa en Arabia Saudita, ya que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, a ser escuchadas directa e indirectamente, con oportunidades iguales a derechos políticos y públicos. Por eso escogimos Arabia Saudita, ya que en este país los derechos hacia las mujeres son deficientes. La eliminación de la ley pura. Las mujeres y las niñas tienen el derecho al disfrute pleno y en condiciones de igualdad de todos sus derechos humanos y a vivir libres de discriminación. Una vez eliminando estas, se establecen prohibir los actos que conducen a otros actos intermedios que también deben prohibirse. No deben ser discriminadas ni por tradición ni por leyes que en dichos países se establecieron, no prohibirles ni discriminarlas por ser mujeres, no ser torturadas por libertad de reunión o asociación, a no vivir en condiciones de esclavitud de la libertad de expresión. Como conclusión, la participación de México en esta convención puede entenderse como resultado de un largo proceso que se inicia en septiembre de 1993 con la instalación del Comité Nacional Coordinador para Conferencia Mundial sobre la Mujer. Se constituyeron documentos que lograron la aprobación de los representantes provenientes de países con niveles de desarrollo, cultura, tradiciones, valores y sistemas políticos distintos. En nuestra propuesta, los documentos fueron presentados ante el Congreso y muestra también que el Gobierno de México está abierto y claramente comprometido con la promoción de la dignidad humana y los derechos de la mujer, así como con el fortalecimiento de sus papeles en la vida familiar, educativa, económica, social, política y cultural del país.